Siglo XIX. En España hay una monarquía absoluta, la de los Borbones, dirigida por Carlos IV. Este mismo, temiendo que las ideas liberales entraran en España, declaró la guerra a Francia, dirigida por Napoleón. Pero esta guerra fue un enorme fracaso. Así que Manuel Goday, el ministro más influyente, salió con Napoleón para atacar a Inglaterra y permitió el paso de las tropas francesas por España para atacar a Portugal en 1807. El pueblo español estaba descontento y se levantó contra Francia el 2 de mayo de 1808, en el motín de Aranjuez. Se forzó a Manuel Goday a dimitir y Carlos IV fue sustituido por su hijo, Fernando VII. Ante esto, Napoleón se reunió con Carlos y su hijo y le impuso el nombramiento de José Bonaparte como nuevo rey de España. José Bonaparte no es aceptado por el pueblo español. En 1808 Madrid se levantó contra Francia y su ejemplo fue seguido en muchos otros lugares. Se crearon juntas para dirigir y guerrillas para debilitar las tropas francesas. En 1810 la Junta Central reunió a las Cortes en Cádiz, ya que no estaba ocupada por los franceses. Allí se promovieron ideas liberales. En 1812 se redactó una constitución basada en el liberalismo, soberanía nacional, división de poderes, sufragio universal y una amplia declaración de derechos. Además, trataron de abolir el antiguo régimen, pero se les opusieron los privilegiados. Además, en 1812, los avances de las tropas rusas y británicas obligaron a Francia a retirar gran parte de su ejército en España. En 1813, Napoleón firmó el Tratado de Versailles. Fernando VII recuperó la corona y Francia abandonó España. Fernando VII vuelve a España y recupera la corona, y lo primero que se le pide es que haga legal la Constitución y la aplique. Pero Fernando VII realiza un golpe de Estado, clausuró las Cortes de Cádiz, elimina la Constitución y poco a poco va restaurando las antiguas instituciones y el régimen similar. Además, los ilustrados son perseguidos. En 1820, el coronel Riego protagoniza un pronunciamiento liberal y consigue un triunfo. Se inaugura el trienio liberal. Fernando VII es obligado a acatar la Constitución, decretar amnistía y convocar elecciones. Se forman unas nuevas cortes que restauran gran parte de las reformas de Cádiz y se crea la Milicia Nacional, un ejército que defendía el liberalismo y la ilustración. Fernando no quería esto, así que pidió ayuda a la Santa Alianza, la unión de los países que querían hacer perdurar el antiguo régimen. La Santa Alianza impuso a Francia una intervención. En 1823 el ejército de los 100.000 hijos de San Luis entraron y vencieron a los liberales, repusieron la monarquía absoluta de Fernando VII. Vuelve el absolutismo y los liberales son reprimidos. Se destruye el trabajo del trienio. El gobierno de Fernando VII era incapaz de solucionar la difícil situación económica debido a la guerra y a la independencia de las colonias americanas, por lo que se hizo imprescindible una reforma fiscal que obligara a los privilegiados a pagar impuestos, pero el rey no podía hacer esto, porque los privilegiados eran los únicos que le apoyaban y no le convenía enfadarlos. Además, se dio un conflicto dinástico, ya que Fernando solo tenía hijas y la ley sálica impedía que las mujeres reinaran en España. Fernando VII derrocó la ley, pero muchos absolutistas se opusieron y propusieron a Carlos, su hermano, como nuevo rey. Entonces se produjo una gran crisis del antiguo régimen. De las colonias americanas. En las décadas iniciales del siglo XIX se produjo la independencia de la mayoría de las colonias americanas. Las causas de la independencia. A principios del siglo XIX, el malestar de las colonias estalló en forma de guerra de independencia. Los factores fueron la difusión de las ideas ilustradas y los principios de libertad e igualdad. El éxito de la revuelta de las colonias acabó con la proclamación de independencia de Estados Unidos. El descontento de la burguesía criolla veía a España como un freno económico y social. El fin del Imperio americano. El estallido de la Guerra de la Independencia en España suscitó la formación de juntas en las colonias americanas que no aceptaron la monarquía de José Bonaparte. Pero estas juntas pronto se convirtieron en organismos de poder. En 1814, tras el fin de la guerra contra los franceses, las tropas españolas se restablecieron en las colonias, pero la insurrección se generalizó en 1816. El general San Martín dirigió una expedición donde derrotaron a los españoles y logró la independencia de Chile.
En el norte, Simón Bolívar derrotó a los españoles y fundó la Gran Colombia, que después se dividió en Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. La rebelión de Iturbide, en México, que logró su independencia, fue seguida de toda Centroamérica. Antonio José de Sucre derrotó a los españoles en Ecuador y creó Perú y Colombia. Los problemas de las nuevas repúblicas. Las nuevas repúblicas americanas nacieron con graves problemas, ya que impidieron una creación de una América unida, y ésta se fragmentó en múltiples repúblicas. Además, se consolidó el poder militar. Se olvidaron de las necesidades de la población, de ahí que la sociedad postcolonial naciera con graves desigualdades sociales y económicas. La Revolución Liberal. La Guerra Carlista. Tras la muerte de Fernando VII, los sectores más absolutistas apoyaron al hermano de Fernando, el heredero del trono, también con la hija de Fernando, por lo cual su madre, María Cristina, buscó apoyo para su hija, lo cual inició una guerra civil. Los partidarios del carlismo eran defensores del antiguo régimen. Frente a ellos, los isabelinos presentaban grandes intereses con la defensa del trono y sus privilegios, pero la única forma de enfrentarse al carlismo era la unión con los sectores liberales. Al frente isabelino también se unieron la burguesía, las clases populares, etc., partidarios de un cambio de régimen basado en el liberalismo. La guerra duró 7 años. La insurrección carlista surgieron en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia. Pero los carlistas no consiguieron ocupar ninguna gran capital y el ejército liberal impuso su dominio. El Convenio de Vergara puso fin a la guerra, pero el carlismo se mantuvo hasta el siglo XIX. Las reformas progresistas. Los liberales se hallaban divididos en dos fracciones: los moderados, partidarios de reformas más limitadas, y los progresistas, que querían desmantelar toda la estructura del antiguo régimen. En medio de la guerra, para contar con el apoyo de los liberales, María Cristina impuso la formación del gobierno. Entre 1835 y 1837, Mendizábal implantó un régimen que desmanteló el régimen señorial, la desvinculación de la propiedad tanto del clero como de los ayuntamientos. Este progreso culminó con la Constitución en 1837, que inauguró la monarquía parlamentaria en España. La regencia del Espartero. En 1837, los moderados, con el apoyo de María Cristina, accedieron al gobierno e intentaron dar un giro al progreso de la Revolución Liberal. El progresista general Espartero fue nombrado regente, pero no lo hizo muy bien, así que en 1843 dimitió y las Cortes declararon a Isabel II reina. La etapa isabelina, la década moderada, el liberalismo moderado. Durante el reinado de Isabel II, el Partido Liberal Moderado tuvo el apoyo de la monarquía, donde esta etapa tenía un carácter conservador y centralista. Crearon el sufragio censitario, donde intervenían en la política de la libertad. El ejército recurría a eso para tener poder en la administración del Estado. Se configuró de forma centralista y autoritaria. El nuevo régimen se apoyaba en los grupos poderosos. Ellos querían quitar el poder a los privilegiados y aceptaban la nueva orden liberal. La acción del gobierno. Isabel II, bajo los impulsos del general Narváez, se promulgó la Constitución de 1845 y tenía una soberanía compartida entre la corte y el rey. Se configuró un estado confesional. Hubo una serie de reformas, donde una fue Hacienda, y la elaboración de un código penal que unificó las leyes anteriores. También se disolvió la Milicia Nacional y se creó la Guardia Civil. Del bienio progresista a la crisis del sistema isabelino. En 1854 triunfó un pronunciamiento militar apoyado por progresistas y por moderados descontentos que había fundado la Unión Liberal, dirigida por el general O'Donnell. La última etapa de Isabel II fue la alternancia en el poder entre los moderados y la Unión Liberal. Se impulsó una política que tuvo lugar en la Guerra de África. La oposición al régimen tuvo un aumento, donde hicieron nuevos grupos políticos, como los demócratas y los republicanos.
Revolución de 1868. A partir de 1866 se produjo una crisis económica que desencadenó una revolución contra la monarquía. Los sublevados fueron aquellos grupos marginados del poder. El movimiento fue encabezado por los militares Prim y Serrano. Estalló en 1868 con la espada de Gate, Topete en Cádiz. Se formó un gobierno provisional, donde se colocaba Prim y Serrano, se impulsó reformas y se reconocieron derechos fundamentales. Se eligieron nuevas cortes que aprobaron la Constitución de 1869. La monarquía democrática. La Constitución de 1869 buscaron un rey europeo, donde fue elegido Amadeo de Saboya. Pero Amadeo captaba con la ayuda de los contrarios, de los moderados, los carlistas y la Iglesia, que se mantenieron fieles a los Borbones. Los demócratas se proclamaron republicanos y algunos promovieron insurrecciones a favor de la República. El nuevo rey tuvo que hacer frente a dos conflictos armados, una insurrección en las islas de Cuba y una guerra carlista en 1872. Amadeo renunció al trono en 1873. El sistema canovista fue configurado por Antonio Cánovas del Castillo. Era de carácter conservador y se fundamentaba en un sistema parlamentario liberal. Existían dos grandes partidos. El Partido Conservador, cuyo creador fue Cánovas, defendía el inmovilismo político, la defensa de la Iglesia y el orden social. Por otra parte, se encontraba el Partido Liberal, encabezado por Mateo Sagasta. Era lo contrario del Partido Conservador, reformismo laico, social y de carácter más democrático, sufragio universal. Coincidían solo en lo esencial: defensa de la monarquía, de la Constitución, de la propiedad privada, etc. Estos partidos se alternaban el poder, turno pacífico, lo cual fue posible debido a que las elecciones estaban amañadas por el rey, es decir, llegar al poder no consistía en ganarlas. Los nacionalismos. El afianzamiento de este estado provocó la emergencia de movimientos nacionalistas. En Cataluña, la Reinaixença, que reivindicaba la lengua y la cultura catalana, dio paso a la Unión Catalanista, la Lliga Regionalista, las cuales demandaban la autonomía de Cataluña. En el País Vasco, varios acontecimientos como la abolición de los fueros culminaron en la creación del Partido Nacionalista Vasco. En Galicia, el galleguismo se mantuvo como un movimiento cultural sin repercusiones políticas.